por la huelga y el feriado del lunes. Bueno, ahí les puse en el chat, ¿me oyen? Creo que sí. Ahí les puse en el chat eh, el link de inscripción para la jornada que tenemos de cuantificación del daño, organizada por Thomson Reuters, y en el que participan quien les habla sobre cuantificación del daño extrapatrimonial, que son temas muy álgidos el de la cuantificación del daño, porque no hay reglas precisas en el Código Civil ni en ninguna ley. Entonces, en cuanto a la cuantificación del daño extrapatrimonial, van a escuchar en la disertación, bueno, que hay primero hubo un método subjetivo en el cual los jueces establecían de acuerdo a las circunstancias del caso. Luego se pasó a un método objetivo que fue propuesto por Gamarra y otros profesores, que se comenzó a adoptar por la jurisprudencia, que la jurisprudencia tiene una forma de fallar de acuerdo con los antecedentes de la sala o de acuerdo con todos los antecedentes jurisprudenciales. Eh, Hay discusiones en cuanto a si el daño moral tiene que tener una entidad mínima o si no, si hay que hacer una etiqueta. Bueno, primero en cuanto a las categorías que vieron del daño extrapatrimonial, le va a servir para repasar. Además del dolor o aflicción, está el daño de la vida de relación, y dentro de ello hay un conjunto de daños: el daño psicológico, el daño sexual, el daño deportivo, todos esos daños que se pueden generar extrapatrimoniales, que son muy difíciles de cuantificar porque no tienen un valor en el mercado. Entonces, ahí, bueno, se discuten varias cosas. Sí, es todo modalidad online. Y ahí estaba en la pantalla. Creo que de 10 a 12:30. Ahora le voy a subir a Eva el afiche porque no lo pude pegar ahí en el chat. Eh, bueno, temas muy interesantes porque creo que hay como un tope que es la muerte del hijo, o creo que la persona que queda en estado parapléjico, que aproximadamente en Uruguay se le dan unos $50.000 por la muerte de un hijo de entre 25 o 30, la muerte del padre aproximado. Hay características en cuanto a la legitimación, porque hay una conceptualización amplia del daño como interés de hecho en la jurisprudencia, lo cual hace que, a diferencia de otros países, se indemnice no solamente a los padres, hijos, hermanos, que es lo habitual, sino también a primos, madre de crianza, abuelos, tíos, suegros, probando, por supuesto, el vínculo. Eh, Bien, eso con respecto a la cuantificación del daño extrapatrimonial, que es sobre lo que voy a exponer. Y la otra parte de la exposición es sobre otro tema que es muy práctico. Son todos temas muy prácticos, como ven, pero muy relevantes, que es la cuantificación del lucro cesante. El lucro cesante, bueno, y ahí, porque bueno, sí, es el beneficio que se privó de ganar, pero ¿y cómo lo calculo? Bueno, y ahí empiezan las fórmulas. Primero, cómo calculo los ingresos. Por ejemplo, si no tiene trabajo, si es un estudiante que todavía no entró al mercado de trabajo, si hace changas, hasta qué edad se indemniza. Para algunos hasta los 65, otros dan hasta los 70, otros hasta los 60. Algunos abogados no piden el perjuicio después cuando se jubilan y no se los dan. También la incapacidad, cómo pesa el porcentaje de incapacidad, si es proporcional con lo que le debe dar por el lucro cesante, y después vienen los métodos de cálculo, o multiplica el salario. Bueno, tiene 40 años y le va a dar hasta los 65 años. Está ahí en el chat el link, Sofía Sinola. Sí, Acá sí, no, pero yo el tema que no lo llegué, no entré cuando lo mandaron, por eso. Acá lo pego Ahí está. entonces. Cuando Gracias. termine entonces lo pego, disculpe. Pensé que lo veían igual cuando entran al chat, o ven solo lo que No, solamente los mensajes que es entramos. cuando entras. Sí, Bueno. sí.
Entonces, le voy a mandar el chat de inscripción. De ahí creo que podrán ir a ver la información. De todas formas, la voy a poner en EVA a los que hablan. La segunda disertante va a ser Mercedes Vilaro, que es asistente de Derecho Civil. Tiene una maestría en la Universidad de París y está haciendo el doctorado en esa universidad. Y además hizo la maestría en Derecho de Daño, que soy el coordinador. Es muy formada y domina mucho el tema del lucro cesante. Hay tres grandes tipos de cálculo, lo que se llama la matemática lineal. Multiplico el sueldo de hoy hasta la fecha, tiene 40 años, hasta los 65 por 25 años. Gana 40.000 pesos por mes, $1.000. 1.000 por 12, 12.000. 12.000 por 3, 12.000 por 10, 120. Por 3, 360. Y me quedan 15 años más. Vamos a suponer 30 años, serían $360.000. Ahí están los montos fuertes de las indemnizaciones, porque por daño moral ya les dije que van a tener en mi exposición. Son, son reducidos los montos. Por eso el lucro cesante es muy importante. Uno dice, no, si le da el capital todo junto, entonces le va a tener que descontar el interés que obtendría por la renta de ese capital, porque ese capital lo obtendría en total a los 65 años. Y tendría que vivir, tendría gastos. Entonces lo que dice, hablan de esa matemática lineal, dicen no, porque lo compenso con lo que podría ser de inflación. Otros dicen, lo que llaman matemática financiera, dicen no, tienen que descontarla. Entonces ven cuál sería, se discute cuál sería la tasa la tasa de interés. Por ejemplo, hoy los bonos de Estados Unidos dan en el 4%, por eso todo este problema que están habiendo con el euro. O sea, para bajar la inflación subieron las tasas de interés. ¿Qué significa cuando dice subir la tasa de interés? Todos los países emiten bonos y los bancos y las empresas, los bancos. Entonces, compro bonos que dan interés. Generalmente Estados Unidos dio 0, 1, pero ahora pasó al 3,75 al 4. ¿Qué hace con eso? Saca los dólares de la plaza y la inflación baja, porque vieron que hay un problema que antes no había inflación en las economías con dólar y euro y ahora están por arriba del 10%, más que nosotros con peso uruguayo. Bueno, entonces se habla de esos porcentajes de intereses y se le descuenta un 4% anual. Una tercera posición también sostiene que hay que darle un capital que le dé una renta a la víctima de forma tal que cuando finaliza ese capital, finaliza el monto para darle la renta. Y finalmente hay quienes aplican esa matemática lineal, la primera que les comenté, dan esos 25 años de salarios, pero ¿qué pasa? Le hacen un descuento, un poco entre comillas, ¿no? Al tuntún, y con todo respeto por los tribunales que adoptan, del 15, del 20, pero sin fijar por qué establecen esa tasa de interés. Bueno, y luego sobre el mismo tema va a hablar un profesor argentino altamente especializado en cuantificación del daño, que se llama Hugo Aciarri, que es catedrático de la Universidad del Sur, Nacional del Sur en Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires, una universidad importante, y él fue presidente de la Asociación Mundial de Análisis Económico del Derecho, es decir, una primera figura a nivel internacional, y ahí se va a presentar un calculador del DASH, un calculador que se va a presentar, un software que se va a presentar de cómo calcular y que facilita al abogado, al magistrado también, poniéndole monto de, por ejemplo, lo que gana actualmente, le da y los años que tiene actualmente y la expectativa de hasta cuándo va a trabajar. Ese es el otro límite. Uno es la edad que tiene ahora y la otra. Si fuera menor de edad, la edad que entraría en el mercado es una posición de la jurisprudencia bastante consolidada y ahí se calculan en salarios mínimos. Lo mismo que Changas, ayer estaba viendo una sentencia que le daba, era albañil oficial independiente, le da 3 salarios mínimos desde los 35 años y le calcula a los 70 que va a poder trabajar.
Eh, bueno, y él también, Hugo va a hablar sobre ese tema, el profesor Aciarle, y se va a presentar ese calculador para explicar lo que creo que son esos avances que tienen los software que facilitan mucho la tarea del abogado, del magistrado, en su caso del escribano, etcétera. Y bueno, esa es un poco la invitación. Es el jueves, sé que muchos tienen, algunos tendrán taller, otros no, el que pueda hacerlo le va a venir bien. Y además se da un certificado que les va a venir bien también para el currículum, que es central cuando apliquen a trabajos, principalmente a trabajos, ¿no? Por supuesto que a concursos académicos, a lo que fuera, hay que demostrar el interés y en la carrera, ¿no? Ahí tienen una actividad extracurricular de la que le hablaba la clase pasada. Sí, Christopher. Sí, lo mío era, buen día primero que nada. Lo mío era una consulta porque yo perdí el examen Costa de obligaciones y contratos y quería ver la forma en que me tenía que dar de baja con ustedes, si ya me nota ahora o le tengo que mandar un mail y también si podía seguir de oyente en sus clases. Sí, de oyente puedes seguir y sí, mandas un mail a Eva o a mi mail personal y te damos la baja. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá les iba a mostrar el afiche de jornada sobre cuantificación del daño. Disertantes Andrés Mariño, Mercedes Vilaró, Guasiarri, el tema del lanzamiento del calculador. Evento abierto, se entregará certificado de asistencia. Ahí están los temas. La cuantificación del daño extrapatrimonial, por quien les habla, lucro cesante y su cuantificación del derecho uruguayo, Mercedes Vilaró, la fórmula de cálculo del lucro cesante, Guasiarri. Y con esto creo que van a quedar capacitados en un tema donde ese es el link que puso Antonella entonces. A ver. Sí, sí, gracias. Y Magali también lo puso. En un tema donde los abogados muchas veces es complejo, porque muchas veces dieron la materia hace muchos años. Entonces, eh, les recomiendo y aparte repasan daño y las categorías del daño para para el parcial final, que seguramente con esta jornada complementaria alguna pregunta vamos a hacer. Bien. Profesor, ¿es gratuito esa Sí, es jornada? gratuito, ahí lo dice en el afiche. Es Gracias. gratuito, sí. Esperen que voy a poner. La actividad es gratuita. Ahí está, ahí les queda. Es gratuita y le dan un Profesor, certificado. disculpe, Sí. una consulta. Cuando te vas a inscribir, pide, hay una pregunta que dice, ¿es suscriptor de la base de información legal online? Es un campo obligatorio. Y ponen que no. Si no son, imagino, todavía. Realmente se utilizan esas bases. Hay estudiantes que son suscriptores. Esas bases, bueno, ahí, bueno, pones tu clave, entras y ahí tenés buscadores para buscar doctrina, para buscar jurisprudencia. O sea, tenés un caso de, pues, qué sé, porque el otro día estaba probando uno, violencia familiar. Entonces pones violencia doméstica. Entonces te salen las leyes, las acordadas de la Corte, los decretos, te salen las sentencias y te salen las doctrinas. Tiene, además tiene modelos de escritos, tiene modelos de contratos, que son muy importantes, cientos. Entonces digo, "Pa, ¿cómo hago el procurador oficioso?" Bueno, van y buscan, es uno de los más utilizados, ese tipo de herramientas. Este es un modelo. Este, no, creo que llenan el formulario y después les envían el link de la actividad por mail. Este,
Y bueno, esas son las bases que se utilizan generalmente en los estudios, donde si no hay que ir a la base de jurisprudencia nacional para ver sentencias, que además las bajan cada tanto, a la página de presidencia para ver los decretos y las resoluciones, que además tenés que ir por año buscando una por una, o a la página del Parlamento para buscar las leyes, que ahí tenés pero y después tenés que ir a doctrina a tu biblioteca o a la biblioteca de la facultad o de la corte, cosa que también uno puede hacer. Pero en ese tipo de suscripciones tienen todo concentrado en esas bases. Esta de la ley entonces, no es la única. Sí, hay otras, pero bueno, eso es lo que también lo tienen que ir sabiendo, cuáles son las herramientas un poco con las que juega el abogado para poder ejercer y poder dominar toda esa vorágine que hay de cambios jurisprudenciales y no sé si vorágine, pero ha cambiado, es muy dinámico hoy, y sobre todo normativa. Normativa hay muchísimas, van cambiando diferentes puntos sobre aspectos específicos. Y eso le permite con esos buscadores estar actualizado. Además tienen la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto la sentencia de la Suprema Corte, de los tribunales de apelaciones de todas las ramas. Bien. Este, ahí lo que no es no y listo. Bueno, dicho esto sobre la jornada de jueves, que va a estar buena porque es una actividad, a mí me gusta que sea alguna actividad extracurricular fuera de la clase para que el alumno se vaya, además de con esto, con la formación extra que siempre hace tipo de jornada, te permite profundizar, te permite repasar y te permite acreditar el interés en la materia durante el transcurso de ella. Vayan formándose el currículum, eh, estudien para aprender, lo cual significa no tirarse al agua si no estoy seguro de que sea el programa antes del examen. Sí, en mi época se daban todos los exámenes libres y se sorteaban, tenías que tener mucha suerte para entrar a un reglamentado, no podías hacer más de dos en la carrera, o dos por año. Yo tuve la suerte de ser reglamentado en 2 cursos que exoneré y después todos los demás los di libres, así que tengo mucha experiencia en dar exámenes. Te agarraba el programa, estudiaba todos los puntos, uno por uno, y me llevaba un mes preparar una materia, un mes a full. Bueno, por supuesto que también hacía otras cosas, ¿no? Tenía novia, jugaba al rugby, o sea, no estaba solamente para eso, pero creo que en un mes y medio, un mes y medio, tienen que prepararse y hoy que tienen el curso reglamentado, bueno, aprovechenlo, toda la materia reglamentada, un sueño, poder exonerar materias así como se exoneran. Bien, dicho todo esto, vamos a seguir, entonces ahora voy a compartir. Profe, la última preguntita de esta jornada que a mí me interesa mucho. Sí, ¿No es con suspensión de clases? pero sí, el jueves no tengo clases. No, de universidad, porque nosotros tenemos y... Claro, bueno, por eso le dije, el que puede, ustedes lo valoran, queda en su fuero, o sea, Obvio, claro, no es claro. obligatorio, pero no tiene suspensión. Es muy excepcional que una actividad académica suspenda las clases. Horrible eso, tendría que darle Hubo una importancia. porque eran de todas las materias organizadas por la facultad. Sí, Leles. Buenos días, profesor. ¿Cómo anda? No sé si usted, porque entré I5, si llegó a hablar lo del parcial, cuándo lo iba a habilitar para poder ver. Mire, pienso hoy, voy a ver si puedo hacer la habilitación hoy. Necesito respuesta. Nos avisa, o la deja por el día de hoy o lo deja hasta el viernes. Le consulto por las dudas, así avisamos por las dudas si alguien lo ve después que usted lo habilita. Se avisa en el grupo que cuánto tiempo va a estar. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, lo habilitamos el viernes y listo. Quedan todos avisados. Mi idea es habilitarlo por unas horas. Sí, no, por eso mismo le preguntaba, porque sé que usted lo habilita por unas horas y por lo menos para verlo. Bueno, el viernes entonces. Sí, chirinos.
Profesor, inquilinos. buenos días. ¿Qué pongo donde dice nombre de estudio jurídico en el que trabajas? Si todavía no trabajo en ningún estudio. Nada. ¿Es obligatorio eso? La verdad que no lo vi el formulario, porque a mí no Ah, me gusta. ok, dale, No, gracias. no es obligatorio. No, entonces no ponga nada. Bien. Claro, los campos obligatorios lo responden, sí, sí o no, no, es una ficha de inscripción automática, pero debe estar programada para que después les envíe el link al mail que ustedes dan. Bien. Bueno, bueno, vamos a repasar un poquito, porque la verdad que pasó tanto tiempo, pero habíamos visto los tipos de incumplimiento. Habíamos visto el incumplimiento temporal, cuando es posible el cumplimiento y satisfacer el interés del acreedor; el incumplimiento definitivo, cuando ya no es posible el cumplimiento ni satisface el interés del acreedor. Voy a ir un poquito para atrás. Bueno, acá vi todas las discusiones, pero quería mostrarles esta. Total y parcial o inexacto defectuoso. Definitivo y total es cuando se incumple totalmente, no se entrega nada; parcial cuando se entrega algo o se hace algo o no se hace parte, parcial. Inexacto o defectuoso cuando se cumple la prestación pero en forma inexacta o defectuosa. Bueno, estos eran todos los criterios, ya lo vimos: la función de la mora, el incumplimiento definitivo, el incumplimiento inexacto o defectuoso. Los remedios, ahí vimos que los remedios son los medios para obtener la satisfacción del interés del acreedor, también llamados medios de tutela, y en otra época llamados acciones. También se le pueden denominar pretensiones, que sería de la parte procesal, de la parte instrumental de lo sustancial, ¿sí? Que lo van a ver, es todo el mundo del derecho procesal, todo como es el proceso, la demanda, la contestación de la demanda, las excepciones, hay excepciones, hay traslados, los plazos, y bueno, toda una cantidad de aspectos sobre la parte procesal, que en definitiva lo que hace es contener pretensiones sustanciales, ¿sí? Bien, y los remedios se articulan con la categoría de incumplimiento. Es decir, cada categoría de incumplimiento tiene determinados remedios. Y vimos que los remedios podían ser las pretensiones de cumplimiento específico, dentro de las pretensiones de resolución del contrato, la pretensión de reducción de la contraprestación y las pretensiones indemnizatorias. Dentro de las pretensiones de cumplimiento específico tenemos dos tipos. Las pretensiones, lo que están ahí en amarillo. Pretensiones de cumplimiento, todo esto lo vimos. Pretensiones de cumplimiento específico ante el incumplimiento total o parcial, lo que se denomina la ejecución forzada específica. Y en el caso del incumplimiento inexacto o defectuoso, que todavía es posible el cumplimiento y satisface el interés del acreedor, las pretensiones de corrección, la reparación y la sustitución. Puedo pedir que se repare la prestación, perdón, o en su caso que se sustituya. Que serían los remedios ante el incumplimiento temporal. Con las pretensiones de cumplimiento coactivo puedo pedir los daños moratorios. Es decir, los daños por la demora. Pido el cumplimiento coactivo, se lo pido al juez, obtengo la prestación debida, el auto, la casa que no me entregaban, y pido además que me indemnicen los daños por la demora en el cumplimiento de la prestación. La otra posibilidad ante el incumplimiento temporal es la resolución del contrato, que opera tanto en el temporal como en el definitivo. Y aquí los daños que se piden son diferentes, son los daños compensatorios, no los daños por la demora en el cumplimiento coactivo, porque usted no pide el cumplimiento, pide por el contrario, pide la extinción del contrato. Entonces no hay ninguna demora. Si pido que se extingan las obligaciones, no me interesa que cumpla, pero le pido los daños que me ocasiona esa extinción del contrato provocada por el incumplimiento.
Más adelante vamos a ver la composición de esos daños. Bueno, esto también lo vimos, la pretensión de cumplimiento específico en las obligaciones de dar, de hacer y no hacer. Vimos que en las de hacer, la ejecución forzada no consiste en agarrarlo por la fuerza al pintor, al constructor y hacer lo que construya o que pinte, sino, lo mismo que en el no hacer, sino que el acreedor puede o pedir directamente la resolución del contrato o la indemnización de todos los daños que le ocasiona, o pedir que se haga por un tercero, pero a costo del deudor, que sería la ejecución forzada específica. Y en la de no hacer, puede pedirle al juez, por ejemplo, se obligó a no levantar un muro, que lo destruya. Esas son ejecuciones forzadas específicas, de cumplimiento coactivo específico. ¿Se dan cuenta? La otra opción, pido la resolución del contrato, más los daños compensatorios. Acá todas estas llevan los daños moratorios. Bueno, esto vimos los límites también de la pretensión de cumplimiento coactivo. Les hablé cuando es excesivo onerosidad del cumplimiento forzado. Por ejemplo, el edificio de 25 pisos que se ponen unos vidrios que son de 5 milímetros, pero puso de 4 milímetros. Bueno, no es razonable y no es admitible que se le exija cambiar todos los vidrios y poner de 5 milímetros, porque no es significativo. Hubiera sido diferente si fueran de medio milímetro, porque ahí los podría romper el vidrio, pero se demuestra que la aislación es prácticamente la misma, que la resistencia al viento es igual, y entonces pedir lo mismo el barco, pedir que se cumpla coactivamente es excesivo. Lo que correspondería sería pedirle los daños y perjuicios, o en su caso, podría llegar a pedir la resolución del contrato. Bueno, ahí lo que correspondería sería pedir los daños y perjuicios que le afectarían por ese cumplimiento, que en sí sería un cumplimiento parcial, ¿sí? Porque en sí cumplió, pero ahí ven que no cumplió totalmente o cumplió en forma inexacta. Tal vez sea la categoría más precisa. Vieron que después categorizar en qué tipo de incumplimiento es muy importante. También les comentaba del barco que se hundió, sacarlo del fondo del mar, el cumplimiento coactivo. Bueno, usted me tenía que entregar el barco, sí, pero se naufragó y está en el fondo del mar, sí, pero naufragó por causa imputable a usted, que el capitán se equivocó, se dio contra unas rocas que estaban señalizadas, que estaban en todos los mapas, se lo marcaba el radar. Bueno, de todos modos, el cumplimiento coactivo es tan excesivamente oneroso, vale 10 veces más que el barco nuevo, que lo que corresponde a la indemnización de daños. También les comento un caso de jurisprudencia donde precisamente se hundió un barco que costaba $90.000, un barco pesquero, en el puerto de Punta del Este, y la reparación, o sea, lo sacaron afuera, porque no podía estar ahí donde estaba, y la reparación costaba $350.000. Por lo tanto, el tribunal lo que le dio fue que se comprara un barco nuevo, de las mismas características. No se puede enriquecer la víctima. La víctima tiene que reparar el daño. A la víctima se le repara el daño. Y el otro límite que tiene es que no puede haber cumplimiento específico es en las prestaciones personalísimas o intuito personales. Como le decía, si contrato a Guns N' Roses para venir a tocar el Estadio Centenario, no lo puedo sustituir por otro que vaya a cantar, o Guns N' Roses uruguayo, no sé. Acabó un caso muy famoso con Pavarotti que no vino a cantar, y se habían vendido todas las entradas para el Estadio Centenario. Luciano Pavarotti, que era un cantante de ópera muy famoso, pero que cantaba luego canciones más pop, digamos, canciones populares. Bien, yo creo que estos temas son claros. Las pretensiones de corrección, la sustitución y la reparación, sean en el cumplimiento inexacto o defectuoso. ¿En qué se fundan
en que en el artículo 1248 permite al acreedor pedir la sustitución en caso de incumplimiento inexacto o defectuoso. Le puede pedir, si es inexacto o defectuoso, que ejecutar de nuevo, que el obrero se refiere a quien hace una obra. Y entonces se razona así: si puede pedirle la sustitución, puede pedir la reparación, por el principio de quien puede lo más, puede lo menos. Esto también se aplica en defensa del consumidor, lo vamos a ver si nos da tiempo, porque ahora con estos parates que siempre terminan perjudicando al estudiante. Yo ya viví 2 huelgas largas, y ¿qué pasó? Bueno, dimos clase en diciembre, en enero, el periodo de diciembre se dio en febrero, el de febrero en marzo, y los resultados fueron terribles. Yo cuando vino ese, y espero que no siga, yo sinceramente, así que le den presupuesto a la universidad, pero la forma de interrumpir las clases así, con un corte abrupto, sinceramente pienso que no es la mejor. Esta fue una semana, creo que también por la experiencia anterior, de dar las clases en verano. Muchas veces, a veces te dice, bueno, que no hay clase, me favorece, ¿no? Estas clases no sé si no se van a reponer en diciembre igual, ¿eh? En algún momento lo van a tener que reponer. Pero bueno, ese es otro tema. Si se terminan en la fecha, igual nosotros hemos fijado el parcial del 28 de noviembre, será hasta donde lleguemos. Les decía que en defensa del consumidor expresamente se establece, no hay que razonarlo por el 1848 haciendo una inferencia, sino que habla de la sustitución, y por lo tanto, y habla también de la reparación. Es decir, si viene con defecto, por ejemplo, me dieron un televisor o un automóvil, o incluso, a ver, en ley de defensa del consumidor entra también la compra de inmuebles, ¿sí? Todos estos inmuebles nuevos, esos entran vendidos por profesionales que se dedican, proveedores que se dedican a construir y vender inmuebles, entran claramente en la categoría de relaciones de consumo y se rigen por la ley de defensa del consumidor. Pero hacemos algo sencillo: me envían el televisor no funciona, tengo derecho a pedir que me lo sustituyan por otro, o pedir que se repare. ¿Sí? Eso está expresamente previsto, y también en el Código Civil, por este relacionamiento que hacemos. A ver, en el chat. Esperemos que se corra una semana en diciembre. Bueno, no sé, vamos a ver. El tema de los salones, tenemos fijado el 28 para el parcial, con 2 salones asignados, como ya les comenté. Vamos a seguir este repaso. Bueno, las pretensiones de cumplimiento coactivo, como ya les dije, pueden ir acompañadas de la pretensión de indemnización de daños moratorios. Los pueden pedir o no, pero lo habitual es que se piden. Y otra característica es que si pido el cumplimiento, si el acreedor pide el cumplimiento coactivo, tiene que haber cumplido con su obligación, o demostrar que está dispuesto a cumplir. Por ejemplo, que me entregue el auto, porque si no, ¿qué va a pasar? Le van a oponer la excepción de contrato no cumplido. Señor juez, acá tengo el contrato de compraventa de automóviles, de automóvil o de camión, y no me entregó el camión. Además, tengo un daño que me provoca que, como tenía que transportar madera, tuve que arrendar otro camión a un precio mucho más elevado, entonces todo lo que me costó esos fletes también se los reclamo, que son los daños que me ocasionó la demora y otros daños que ya tenía. Pero cuando demanda, tiene que o haber pagado o pedirle al juez que depositar en una cuenta el precio, para demostrar que cumplió, que en ese caso todavía no cumplió, pero que está en condiciones de cumplir. Siempre. Porque si no, el otro le dice, perfecto, yo no cumplí, pero usted tampoco cumpla. ¿Sí? Ese es un tema que tienen que tener presente en el litigio, tanto para demandar como para defender. Bueno, ante el incumplimiento definitivo tenemos otros remedios, que son la pretensión indemnizatoria autónoma. Acá estamos hablando cuando ya no es posible el cumplimiento, se destruyó la cosa,
la empresa que tenía que hacer, bueno, ya le es imposible hacer el trabajo, o el pintor tiene el constructor tiene un problema, que no, bueno, hay un cumplimiento definitivo, no se puede por una causa imputable al deudor, porque si no sería caso fortuito, y iríamos al régimen de riesgo que vimos en obligaciones, en los artículos 1557 y 1558. Acá estamos hablando de imposibilidad de cumplimiento por causa imputable al deudor, o durante la mora del deudor, porque si está en mora no le exonera el caso fortuito. Entonces ahí, ¿qué le queda al acreedor? Puede pedir la pretensión indemnizatoria autónoma, o también llamada ejecución forzada por equivalente, que sería pedir el valor de la prestación más todo otro daño que le ocasiona el incumplimiento. Para eso el acreedor tiene que cumplir con su obligación, la posición predominante, ¿sí? Porque en definitiva, si él pide el valor, conserva el contrato, si él pide el valor de la prestación, por ejemplo, el automóvil, el camión que se destruyó por causa imputable al deudor y que no lo puede entregar, vale $100.000 el camión, un camión cisterna, por ejemplo, y entonces pido ese valor más los daños que me ocasionó. Por ejemplo, tuvo que comprar un camión, ahora con la suba de las tasas de interés en Estados Unidos, los camiones pasaron a costar $120.000 y no $100.000. Entonces ahí lo tuvo que reemplazar, ahí tiene $20.000 de pérdida, o sea, puede reclamar los 120.000, porque él a su vez estaría pagando los 100.000, más todos los daños que le ocasionó porque no pudo cumplir un contrato, y al no cumplir un contrato tuvo una multa de $50.000 y además perdió de ganar porque tenía varios contratos para distribuir gasolina, o para recoger gasolina y distribuirla, etcétera, los daños que le hubieran ocasionado. La reducción de la contraprestación se da en los casos de incumplimiento inexacto o defectuoso, ¿sí? Incumplimiento parcial o inexacto o defectuoso. Es decir, si me da 100, esto ya lo explicamos también. Si, por ejemplo, la prestación eran 100 unidades y me entrega 60, puedo pedir que me entregue los 40, la pretensión de cumplimiento específico, que me entregue los 40 que falta, o pedir la resolución del contrato. Tome, acá le devuelvo los 60, devuélvame todo el dinero que yo le di. O puede decir, perfecto, usted me cumplió 60, ¿varía cuánto varía 100.000? 100. A 10.000 cada uno, y usted me entregó 60, bueno, le pago, no, a 1.000 cada uno, 100.000, pero usted me entregó 60, perfecto, le pago 60.000. Pido la reducción de la contraprestación. Y los otros 40 me los consigo en el mercado, porque con usted ya veo que me va a ser muy difícil de que cumpla, y no quiero entrar en un cumplimiento específico, ni resolver el contrato, porque le tendría que devolver los 60 que le había dado. Entonces pide la reducción de la contraprestación. Esto es muy utilizado en algunas áreas, está expresamente previsto por la ley como arrendamiento. Si el uso y goce de la cosa es defectuoso, por ejemplo, la casa se llueve, puedo optar por dos cosas: resolver el contrato, o puedo reducir el precio del alquiler. Reducción de la contraprestación, tiene humedades. Bueno, redúzcame el alquiler y yo lo arreglo. Pido la reducción de la contraprestación, eso se llama proceso de rebaja de alquiler, directamente está previsto en el decreto de 14.219, para ponerles un ejemplo que puedan visualizar con precisión. O la casa que tiene defectos, me entrega la casa con defectos y el constructor me cobraba $80.000. Perfecto, pero mire, tiene todos estos defectos, es una tasación y dice esto vale 50. Bueno, yo pago 50.
y con los 30 del precio que no le pagué, la reparo yo. Es una opción muy buena muchas veces para el cliente, porque queda él bajo el control de la obra, por ejemplo, en ese tipo de ejemplo que le estoy poniendo. Y finalmente la resolución del contrato, que como vimos también se da en el incumplimiento temporal, porque si hay incumplimiento, el acreedor tiene derecho a desligarse de ese contrato que lo ata y bueno, y buscar libremente en el mercado la prestación que él quiere. Acá es lo mismo, la resolución del contrato más los daños compensatorios. Siempre los daños moratorios solo son en las pretensiones de cumplimiento específico. Cuando se pide el cumplimiento coactivo, el cumplimiento tardío en forma forzada. Si pido cualquier otra cosa, como en este caso la pretensión indemnizatoria autónoma de ejecución forzada por equivalente, que es un monto de daños y perjuicios. Si pido la reducción de la contraprestación o pido la resolución del contrato, en ninguno de esos casos estoy pidiendo coactivamente que se cumpla con la prestación. Entonces no puedo reclamar los daños por la demora en el cumplimiento de la prestación. Aun cuando no lo hiciera coactivamente, demando por la ejecución forzada específica. Y demandado, el acreedor dice, mira, justo los 40 autos que estaba debiendo llegaron de importados. Toma, acá los tiene. Sí, pero tiene que pagar los daños moratorios para que sea aceptable el pago. O sea, si siempre que hay un cumplimiento tardío, sea coactivo o no, tiene que pagar los daños moratorios. Por supuesto, tiene que haber caído en mora antes porque vimos que de acuerdo al 1341, los daños se deben desde la mora. Cuando vimos incumplimiento temporal, que para algunos el incumplimiento temporal se produce cuando el deudor cae en mora, y para otros que dicen el incumplimiento temporal se produce cuando, llegado la fecha de exigir la prestación, no cumple, pero los daños se deben desde la mora. Eso está todo el mundo de acuerdo porque lo dice expresamente el 1341, en su momento lo leímos, dice eso, los daños se deben desde la mora. Los daños moratorios. Bien, estos son los remedios en el incumplimiento definitivo. Bueno, yo no sé si aquí ya habíamos estado, creo que sí, pero bueno, vamos a avanzar. ¿Cuáles son los presupuestos de la prestación indemnizatoria autónoma? El incumplimiento definitivo de la prestación debida y que el acreedor deba cumplir con su obligación. Esto es la diferencia de la resolución del contrato, porque si yo pido la resolución del contrato y todavía no cumplí, entonces no cumplo, porque yo lo que estoy pidiendo es que se extinga el contrato, que la obligación de él se extinga y que mi obligación se extinga. Por lo tanto, no tengo que cumplir. Pero ¿qué consecuencia tiene? Que no le puedo pedir como daño y perjuicio el valor de la prestación debida. ¿Por qué? Porque el que pide la resolución del contrato no está pagando nada por la prestación debida. Todo lo contrario, está diciendo no voy a pagar. Y si pagó, pide la restitución. ¿Se dan cuenta? No puede pedir el valor del automóvil que no le entregó. Podrá pedir, si el valor del automóvil subió, lo que le cuesta lo que se denomina la operación de reemplazo. ¿Sí? Otro automóvil que tuvo que comprar, otro taxi, otro camión, otro barco, estoy poniendo ejemplo de transporte, puede ser cualquier otra cosa, otro apartamento, y todo otro daño que se le haya ocasionado. Pero el valor de la prestación no lo puede pedir. En cambio, la ejecución forzada por equivalente o pretensión indemnizatoria autónoma sí lo puede pedir. ¿Por qué? Porque él cumple con su obligación. Y ahí está la diferencia entre la indemnización de daños y perjuicios, la pretensión indemnizatoria autónoma, o como le llama Gamarra, la ejecución forzada por equivalente, y también se ve bastante en la jurisprudencia que se utiliza esa denominación. Esa es la gran diferencia con la resolución del contrato. Porque en ninguno de los dos hay cumplimiento coactivo. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esa, que mientras que en la ejecución forzada por equivalente o pretensión indemnizatoria autónoma, el acreedor debe cumplir con sus obligaciones y pide
y entre los daños y perjuicios que pide, puede pedir el valor de la contraprestación. La resolución del contrato no tiene por qué cumplir con su obligación, y si cumplió puede pedir la restitución, pero no puede pedir entre los daños y perjuicios el valor de la prestación. Eso es muy importante porque ustedes lo van a definir lo van a definir con el cliente, de acuerdo a la situación. ¿Sí? Ahí tienen lo que les estaba comentando en la segunda oración, segundo párrafo, que siempre son daños compensatorios porque no pido el cumplimiento tardío de la prestación, y los daños son el valor de la prestación y todo otro daño causado por el incumplimiento. Bueno, la prestación indemnizatoria autónoma o ejecución forzada por equivalente se prevé no está previsto en uno específico. Bueno, no tenemos un capítulo de responsabilidad contractual exacto. Cuando en el 1341 se habla de cumplimiento coactivo, en el 1431 dice que el acreedor puede pedir el cumplimiento cuando es posible o la resolución del contrato, pero con respecto a la prestación indemnizatoria autónoma, vamos a leer el 475. Estos son artículos importantes. Como ya saben, el 472 define al derecho real y el 473 al derecho personal, pero esa definición de derecho personal es la única definición de relación obligacional que tenemos. Eso lo vimos en el curso de obligaciones y contratos, ¿sí? Cuando dice que los derechos personales son los que pueden reclamarse de ciertas personas que han contraído una obligación correlativa. El derecho personal siempre va unido con una obligación correlativa. E incluso Narvaja pone como ejemplos como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. Ahora alguien que se anime con el 475. Le leo, profe. Artículo 475. Los hechos que se deben se reputan muebles. La acción para que su artífice ejecute la obra convenida o resarza los daños y perjuicios causados por la inejecución del convenio entra, por consiguiente, en la clase de los bienes muebles. Bien, como ven acá se refiere a una obligación de hacer, dice, la acción para que un artífice ejecute la obra convenida, entonces sería la ejecución forzada específica, o resarza los daños y perjuicios causados por la inejecución del convenio. Esa resarza los daños y perjuicios causados por la inejecución del convenio es la ejecución forzada por equivalente, que es una indemnización de daños y perjuicios, por eso se le llama pretensión indemnizatoria autónoma. ¿Por qué autónoma? Porque no va acompañada de otro, como las restantes pretensiones indemnizatorias, no va acompañada de otro remedio, o medio de tutela o acción. Cuando pido la ejecución forzada específica, pido los daños. Por ejemplo, los daños moratorios van acompañados de la ejecución forzada específica o las pretensiones de corrección o reparación. Los daños, la resolución del contrato va acompañado de los daños compensatorios. La reducción de la contraprestación, acompañada de los daños compensatorios. La ejecución forzada específica, ¿por qué año va acompañado? Por todo, porque es solo daño lo que pido. Pido el valor de la prestación debida que no cumplió y todo otro daño que me haya causado. Por eso, muchas veces se le llama indemnización de daños y perjuicios. Por ejemplo, vamos al 1339. Fíjese, están en el 1339, Sí. en 1339. En caso de falta de cumplimiento, tratándose de cosa que puede ser ejecutada por un tercero, puede el acreedor obtener autorización para hacer ejecutar la obligación por cuenta del deudor. Hasta ahí sería la ejecución forzada específica.
si no prefiere compelerle al pago de daños y perjuicios. ¿Sí? Profe, acá es como que se da a elegir una cosa o la otra. Sí. En el caso de las obligaciones de hacer y de no hacer, tiene la elección de ir por la ejecución forzada específica o la ejecución forzada por equivalente, aun cuando fuera posible el cumplimiento. Por eso hay posiciones, bueno, hay posiciones que compartimos, que en definitiva el acreedor es el perjudicado y que el acreedor elija, más allá del tipo de incumplimiento. Si quiere pedir solo los daños y perjuicios, bueno, que cumpla con su prestación y pida la ejecución forzada por equivalente. Es más, en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 33, dice que ante el incumplimiento el consumidor tiene a su libre elección y pone todo el elenco de remedios, ¿sí? En protección del consumidor. Acá hay que ver que el perjudicado, la víctima, es el acreedor. Por eso le puse ahí abajo, Ley de Defensa del Consumidor, artículo 33. Bien. Esto de lo que estábamos hablando, el contrato no se resuelve, pues el acreedor no opta por la extensión del vínculo contractual, sino que por el contrario, opta por la conservación. El acreedor debe cumplir con la obligación por él debida y puede pedir todos los daños causados por el incumplimiento definitivo, porque sería un caso de incumplimiento definitivo, incluso el valor de la prestación no cumplida, lo que les estoy diciendo, lo que no puede hacer en la resolución del contrato. Esto es importante. Ahí tengo, por ejemplo, una demanda donde pide la rescisión del contrato de arrendamiento y que le pague la resolución del contrato, un arrendamiento de una cartel de publicidad, un espacio, en un predio, podría ser en la pared de un edificio, pide la resolución del contrato y pide todos los alquileres por los 10 años que faltaban de contrato. Pero si está pidiendo la resolución del contrato, no puede pedir el cumplimiento. Eso, se salteó el curso de responsabilidad civil, o lo que era el de obligaciones, por lo menos no le quedó claro. Igual de todas formas, es una profesión que se aprende en la práctica. A ustedes les llega ese caso y tienen que estudiarlo. Pero siempre esos conceptos básicos que quedan en el curso, creo que son la base para después poder ir a leer, a estudiar un caso y tener las coordenadas, la latitud y la longitud, para poder fijar en ese mapa inmenso dónde están parados, ¿sí? Bueno, la reducción de la contraprestación que ya hablamos, se da en el incumplimiento defectuoso y o parcial, se da en caso de incumplimiento definitivo. ¿Por qué incumplimiento definitivo? Porque vamos a suponer que es incumplimiento parcial, el ejemplo de los 60 y los 100, porque él no quiere la prestación debida, los 40 que faltan, ya no le satisface su interés, por eso pide la reducción de la contraprestación, por eso hay incumplimiento definitivo. Si hubiera incumplimiento temporal, bueno, el cumplimiento es posible, las 40 unidades las tiene en el puerto, pero o en un depósito. Pero el acreedor dice, a mí no me satisface el interés. El hecho de promover la reducción de la contraprestación, para muchos autores el hecho de promover la resolución del contrato también, ahora lo vamos a ver, significa que para él hay un incumplimiento definitivo, ya no le satisface su interés y se planta, como en el juego de cartas, me planto. En el 7,5, me planto acá y espero. ¿En qué se planta? En que me entregaste 60, te pago por 60 y no quiero los 40. Los 40 restantes los voy a ir a buscar en el mercado, porque ya no me los entregó, ya lo que me entregó tiene problemas, perdí la confianza, necesito un proveedor que sea confiable porque quiero una relación a largo plazo.
Recuerden siempre que muchas veces uno tiene el ejemplo de la persona física, pero la empresa realmente quiere proveedores a largo plazo, no quiere tener un proveedor específico por una, puede pasar, pero si le provee de papel, vamos a suponer, es una imprenta, le provee de papel, le provee de servicio técnico, le provee de insumos que requiere, quiere que esos contratos sean extensos. Un tema que puede establecer los costos, por supuesto que si los precios, si no queda satisfecho, va a poder pedir la resolución del contrato. Pero en principio, los contratos se hacen sobre la base de una confianza y para que dure. Se ven sobre todo en los contratos de ejecución continuada. En los contratos de ejecución continuada, donde se llaman también contratos de duración, se van a prolongar en el tiempo y las partes van satisfaciendo el interés en la medida que la otra parte va cumpliendo. Pero se hace un programa económico con respecto a el futuro. A ustedes pasará también con los servicios personales. Si ustedes optan por una compañía telefónica, es para que les funcione bien y no tener que estar cambiando los 3 meses de otra compañía telefónica con todo lo que implica porque funciona mal. ¿Sí? Entonces, pero puede pasar que si, bueno, mire, yo con este deudor no quiero continuar mi relación. Eso sería la resolución del contrato. Aquí estoy hablando de algo bastante similar, que es decir, bueno, me entregó parcialmente, me quedo con esto parcial y reduzco la contraprestación. Bueno, esto es un texto tomado de Gamarra, donde se basa, porque no tenemos una norma más allá de la regla de la lógica, pero hay una norma que es en el artículo 1672 en compra-venta, donde cuando hay imposibilidad fortuita de cumplimiento, el acreedor puede optar por la reducción de la contraprestación. Entonces se razona, si se puede ante la imposibilidad fortuita, con mucha más razón puede ante la imposibilidad, ante el incumplimiento voluntario del deudor, pedir la reducción de la contraprestación. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver. O sea, se prevé la reducción de la contraprestación en caso fortuito. Por ejemplo, el caso fortuito destruyó parte de la prestación. Entonces, dice el 1672. Si al tiempo de celebrarse la venta se había perdido la cosa en su totalidad, el contrato es nulo y puede el comprador repetir el precio. Esto es un tema que van a ver en compraventa. ¿Por qué es nulo si se perdió antes si al tiempo de celebrarse la venta se había perdido la cosa en su totalidad, el contrato es nulo y puede el comprador repetir el precio? ¿Por qué es nulo el contrato si antes de celebrar el contrato la cosa que se iba a dar, vamos a suponer, es una compraventa, la obligación de lo que se iba a vender ya no existía? ¿Cuál sería la causa de la nulidad o de la inexistencia? Según Gamarra. No, según ustedes. La imposibilidad física del objeto. Bien, la falta de objeto. Alexis. Sí, eso, la falta de objeto, que es un requisito para la aprobación del contrato. Si la cosa no existía, el contrato no existe. Hay que hablar de nulidad porque tenía la posición de equiparar inexistencia. Era una categoría que no estaba desarrollada en 1868, estos artículos vienen del Código Originario, y se equiparaba inexistencia a nulidad absoluta. Pero los efectos son lo mismo, el contrato no produce efecto. Entonces dice, si el comprador pagó el precio, le puede pedir la repetición. ¿Qué significa? Que se lo devuelva. Se lo devuelva porque había pagado por algo que ya directamente no existía. Pero el inciso segundo dice, si la pérdida ha sido parcial, el comprador que la ignoraba puede optar entre desistir del contrato o reclamar la parte existente, haciendo que por tasación se determine el precio. Es decir, si se puede pedir la resolución del contrato, si la cosa
se destruyó parcialmente, o pedir, dice, reclamar la parte existente, la parte que quedó, haciendo que por tasación se determine el precio. Puede pedir la reducción de la contraprestación. Entonces Gamarra dice, bueno, si puede pedir la reducción de la contraprestación en caso fortuito, con muchísima más razón puede pedir la reducción de la contraprestación si hubo incumplimiento del deudor, incumplimiento voluntario, es decir, un incumplimiento que no se debió al caso fortuito. Y esa es uno de los pilares normativos para si se busca una norma para pedir la reducción de la contraprestación. También está expresamente establecida en la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, acá hay otras normas que también lo contienen, reducción de la contraprestación. Esta es la de devolver el precio que menos valiese, en arrendamiento de obra, en arrendamiento de cosas, reparaciones que priven al arrendatario de la parte de la cosa arrendada. Estas se las comenté, que además tiene un procedimiento específico en el decreto ley 14.219 para arrendamientos urbanos y suburbanos. En la evicción parcial en compraventa, esto lo van a ver en compraventa evicción, que es evicción es cuando el comprador aparece, bueno, compré, pero resulta que hay una acción reivindicatoria que me reclama el bien. Aparece uno que dice ser el dueño y promueve demanda reivindicatoria contra el que está poseyendo. Yo tengo que citar al que me la vendió, pero si pierdo una parte de la cosa, puedo pedir la reducción del precio contra el que me la vendió. Lo mismo caso si la cosa tiene vicios ocultos. Si tiene vicios ocultos graves que no la hagan pasible de cumplir con la función para la cual la cosa existe o se generó, entonces puedo pedir la resolución del contrato o pedir la reducción del precio, la acción quanti minoris, van a ver que se lo van a dar en compraventa, que también puedo reducir el precio, puedo pedir la resolución. Acá van a ver que no puede pedir los daños porque es una garantía, eso ya lo van a ver, no los quiero entreverar con cosas que no son del curso. También en el 1804, en los vicios graves de la cosa arrendada, donde también solamente puede pedir los daños y perjuicios autónomos. Y también en la destrucción parcial de la cosa arrendada puede pedir la reducción de la contraprestación. De todas estas normas se infiere una regla general. Si hay incumplimiento inexacto o parcial, defectuoso o inexacto, o en su caso parcial, el acreedor puede pedir la reducción de la contraprestación. Como les dije, es un remedio que puede ser muy útil para el cliente. Siempre estoy pensando en que somos abogados escribanos, o abogadas y escribanas, o escribanos, y tenemos estas opciones para ponerle arriba de la mesa a quien nos consulta y nosotros asesoramos. Mire, me enfrento a este incumplimiento. Bueno, vamos a ver qué tipo de incumplimiento es, si es definitivo o temporal, si es total o parcial, ¿sí? Si es inexacto o defectuoso, y sobre esa base, con estas cartas sobre la mesa, vamos a elegir, o con esas cartas vamos a elegir qué cartas jugamos. ¿Sí? Generalmente con un intercambio con el afectado, que es la persona que nos consulta, para que él también asuma su responsabilidad en lo que va a venir después. Bueno, acá es un aspecto que son los métodos de reducción de la contraprestación, porque cómo es que se reduce. Hay dos grandes métodos, el método proporcional, que es el que yo les he planteado, y es el que en definitiva establece nuestro derecho, o el método de resta u objetivo. Esto para que tengan una idea. Esto se discute mucho en ordenamientos donde no tienen esas normas que tenemos nosotros que refieren a la proporcionalidad entre la prestación inexacto o parcial y el precio que se pagó. El proporcional se reduce en proporción a la diferencia entre el valor que tenía el momento en que se ejecutó en forma defectuosa o parcial
y el valor que habría tenido si se hubiera cumplido efectivamente. Esto es importante. Porque después dicen, bueno, ¿cómo reduzco? Y es así, o sea, viendo el valor que tiene en forma defectuoso parcial y el valor que tenía si se hubiera cumplido efectivamente. Que es un poco muy simple eso de 100. Compro 100 unidades por 1000 y me entregó 60. Bueno, eso es muy fácil, pero si hay contrato una construcción de 100.000, la construyó parcialmente, ahí, bueno, ya entran peritos, etcétera, y hay que ver los valores en el mercado. Sí, Débora. Buen día, profesor. ¿Era si podía poner la PPT anterior? Gracias. Sí, igual las voy a mostrar los dos métodos, ¿no? La base de cálculo para reducciones es el valor de la prestación pactada en el contrato y también está en la Convención Internacional de Mercaderías. Esta convención es importante porque está mencionado ahí, porque yo les comenté que hay todo un nuevo paradigma en la responsabilidad contractual que se giró del favor debitoris decimonónico, favorecer al deudor, ¿sí? Incluso en la interpretación del contrato, es una de las, como ustedes lo vieron en la obligaciones del contrato, es una de las pautas interpretativas, ¿sí? Para ir, y basado en el incumplimiento fundado en la culpa, ¿sí? Para ir a un paradigma diferente, donde basado en que hay incumplimiento, hay una insatisfacción, en definitiva, un daño en forma genérica, una insatisfacción del interés del acreedor, y el acreedor entonces, el sistema le otorga un sistema de remedios para que satisfaga su interés. Ese sistema simple y objetivo está plasmado en esta Convención de Naciones Unidas para la compraventa internacional de mercaderías. ¿Por qué es importante? Porque es el contrato sobre el que se basa la economía mundial, porque son todas las exportaciones y todas las importaciones. Cuando ustedes digan, aumentó las exportaciones, bueno, hubo más contratos de compraventa internacional de mercaderías. ¿Sí? Todo ahí hay puestos todos esos contenedores sobre esos contratos, ¿sí? Que se unen generalmente con otro que es el de transporte, o incluso transporte multimodal, que tiene transporte parte en camión, parte en barco, ¿no? Un tema complejo. Lo particular de esta convención es que se hizo tomando el sistema angloamericano, que es un sistema más objetivo, con el sistema continental o de derecho civil o de la codificación como el nuestro, que era más subjetivo, y se conformó, se hizo un sincretismo, podríamos decir, una síntesis, una unión de ambos sistemas, y lo particular que, sobre la base que les comenté, lo particular es que fue ratificado por prácticamente todos los países, todos los estados del mundo, y entonces eso incide muchísimo, porque incidió en los principios de Naciones Unidas para los contratos comerciales, en los principios europeos de derecho de los contratos, en el Código Europeo de Derecho de los Contratos, es decir, un conjunto de lo que se llama soft law, derecho suave o derecho alterno, que son principios que se generan en Naciones Unidas, en la Unión Europea, están los principios latinoamericanos de los contratos, es decir, como que serían pautas que rigen. Bueno, simplemente para por qué es importante esta convención, que se llama Convención de Viena de 1980, la van a volver a ver en internacional privado, obviamente, y también en contratos, pero bueno, para que convención y por qué tiene esa importancia. Bueno, el método de resta objetivo se reduce la contraprestación según la diferencia entre el valor objetivo de la prestación en el mercado y el valor objetivo en el mercado de la prestación defectuosa o parcial. No toma en cuenta el valor del contrato. Y es la solución del Uniform Commercial Code, que es
sería como el Código de Comercio norteamericano. Como los restatements. Esto se lo doy como información general como estudiante de Derecho, pero en el sistema, en Estados Unidos, tenemos los restatements que realiza el American Law Institute. ¿Qué es esto? Son recopilaciones de la jurisprudencia más importante. Y van haciendo reglas. Y lo mismo el Uniform Commercial Code, que establece no solamente jurisprudencia, sino también leyes, etcétera, y sería como el Código de Comercio. Bueno, como información, a mí lo que me interesa es que conozcan este método proporcional. Si se les pregunta reducción de la contraprestación, se utiliza una base de cálculo de la prestación como el cálculo pactado en el contrato, y se reduce proporcionalmente de acuerdo a los valores que tenía al valor del contrato y con el que tuvo, o tiene, o tuvo, si ya se demandó, la prestación inexacta o defectuosa o parcial que se cumplió por el deudor. Bueno, acá les ponía el método de reducción proporcional en derecho uruguayo, es lo que ahí lo tienen esos artículos, donde en todos los artículos, o en la mayoría de los artículos que refieren a la reducción, se refiere a la proporcionalidad entre el precio pactado y la prestación cumplida, en forma inexacta, defectuosa o parcial. Bien, ahí estaba viendo el chat, pero lo que la compañera intervino. Bien, como estamos de tiempo, tenemos unos minutos. Bueno, ¿qué daños puede pedir? Todos los daños padecidos por el incumplimiento, excepto los costos para reparar la prestación defectuosa o para completar la prestación parcial, porque precisamente él se plantó, como le dije, él dijo: a mí me satisface esto parcial, y pidió la reducción de la contraprestación. Esa es la forma de satisfacer su interés. Por lo tanto, no puede pedir los costos para reparar la defectuosa, porque ya está indemnizado por el menor precio, ni el costo de completar la prestación parcial, porque ya está pidiendo los daños, ya está satisfaciendo esa indemnización por el precio menor que está pagando. Los daños que puede pedirse serán otros daños que se le puede ocasionar, pero no estos que están ahí marcados en amarillo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de todo esto? Si aquí aplica lo mismo que el procesado que yo pedí en el principio, después no lo puedo ampliar ni modificar. ¿Cómo? Claro, lo que yo no pido en un principio, después no lo puedo modificar, tengo que aceptar eso. Como lo que usted no pide en un principio. Claro, se incumplió. Y el incumplimiento en los costos de la reparación. Yo me quedé con lo que es de menor valor y después no me puedo quejar, no puedo volver lo di por solucionado y no hay otra alternativa. Bueno, eso es un tema procesal, pero claro. Bueno, después van a ver que más adelante vamos a ver que hay lo que se llama ius variandi y tendría derecho a variar. Si no obtiene la satisfacción del interés. Sí, pero en principio ahí hay un tema. Cuando usted demandó y ya no puede volver para atrás. Cuidado. Claro, aplica lo mismo acá. Sí, eso es un tema más instrumental, es un tema procesal. Ajá. Porque usted al final de la sentencia tiene una cosa juzgada sobre el incumplimiento, sobre los temas. Ahora hay algunas posibilidades de variar, no es el tema este. Yo lo que le estaba dando me deja un poco preocupado la pregunta. ¿Por qué?
los costos para pedir la reparación. ¿Por qué? Porque esos defectos que tiene hacen que disminuya el precio y el acreedor está pidiendo una reducción del precio. Por lo tanto, él se va a encargar con esa reducción del precio de reparar. Por lo tanto, no le puede pedir los costos de reparación al deudor. Si quería pedirle los costos de reparación, tenía que haber ido por una ejecución forzada específica, una pretensión de corrección, la pretensión de reparación más los daños moratorios. Pero acá está pidiendo la reducción de la contraprestación y los daños compensatorios. Claro, tal vez yo me expresé mal, digo, porque conozco un caso como que ha insistido tanto en que se le devuelva un artículo y que se lo repare, y fue más por ahí. Entonces yo digo, ¿hasta dónde se sigue? Era Que más pida por la un caso resolución, específico. que pida la resolución del contrato. Claro, Si no obtiene la reparación, habría que ver por qué, porque si la sentencia lo condena a reparar, lo debería reparar, y si no se le aplican las 30, que es una multa. Pero bueno, si no obtiene la reparación, pide la resolución del contrato y listo. Que le devuelvan el dinero y ella devuelve lo que le dio. Claro. A ver, ¿alguien había levantado la mano? Disculpe si lo confundí. No, a mí no me confundió, por el contrario. No, profe, yo había levantado la mano para preguntarle que, por ejemplo, en el ejemplo que usted había puesto de contraté por 100 camiones, me entregaron 60, pido la reducción de la contraprestación por esos 40 que no me entregaron, los busco en el mercado, que de repente un daño que sí se podría pedir, por el cual sí se podría pedir indemnización, es que de repente yo precisaba los 100 camiones porque tengo una empresa de distribución, precisaba entregar mercadería y hay mercadería con la que no pude cumplir en entregar, entonces por ese daño sí puedo pedir al deudor, ¿no? Una indemnización. Sí, muy bien, sí, exactamente. Ahí tienen un ejemplo de otros daños que no son, en ese caso, lo que le cuesta completar la prestación, es decir, lo que le cuestan los 40 camiones que en el mercado, no, eso no lo puede pedir porque él pidió la reducción de la prestación. Pero sí puede pedir cualquier otro daño. Por ejemplo, que no pudo cumplir con otros contratos y se perdió de ganar una determinada suma, entre que pudo realizar lo que se denomina operación de reemplazo, es decir, la compra de esos 40 camiones, que no es de un día para el otro tampoco. ¿Sí? Muy bien, ese es un buen ejemplo. Lo que se perdió, ahí lo tienen, lo que se perdió de ganar con la prestación reducida. Bien. Bueno, acá vamos a la resolución del contrato. Esto lo vemos en la clase que viene. Vamos a ver la resolución del contrato. Vamos, que sería el último de los remedios, las pretensiones indemnizatorias, repasarlas porque las hemos ido viendo con cada uno de los remedios. Vamos a ver también el tema de la mora. Voy a parar un poquito en mora porque la dimos en el incumplimiento temporal, pero hay que ver lo que es cuando se cae mora. Quiero profundizar un poquito también la purga de la mora, es decir, ahí se cometen muchos errores por el abogado, o el escribano, porque viene el deudor, tiene la mora automática pactada, pero ¿qué hace el abogado? Bueno, vamos a mandarle un telegrama colacionado a ver si cumple, para hacer algo. Pero ahí puede estar, hace un año que cayó en mora y el acreedor puede pedir daños moratorios. Pero el abogado, ¿qué hizo? Mandó un telegrama y le dio 10 días de plazo, que además no están en el código. Le pongo un ejemplo de jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasó? Se entiende que le purgó la mora, le perdonó la mora, porque si le está dando un nuevo plazo según determinadas posiciones, otros dicen que no, pero una posición muy fuerte dice, bueno, si le dio un nuevo plazo para cumplir, entonces purgó, perdonó la mora. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al cliente? Perdió el año de daños que tenía cuando fue a ver al abogado,
mejor no lo hubiera ido a ver. Entonces, yo quiero parar un poquito ahí porque es un tema práctico que sí quiero que les quede bien. Los plazos en las intimaciones, que no hay ninguno, eso es un error, salvo que la ley lo establezca. Bueno, algunos puntos, y bueno, y después ya iríamos a cláusula penal, liquidación las diferencias entre cláusula penal, esto es muy importante porque generalmente se pactan multas o penas o cláusulas penales en los contratos ante el incumplimiento. Generalmente los contratos llevan eso. La liquidación anticipada de daños y perjuicios, que las partes pueden pactar. La multa penitencial, que es una pena para poder desistir del contrato. Y lo que se llaman las arras, que es cuando se entrega dinero, lo que es la seña, arras o señal, dice el código, muy utilizado en los boletos de reserva en compraventa de inmuebles. Se deja una seña mientras se firma un boleto de reserva, que se le denomina así, se deja una seña del 5%, del 10% por el comprador, mientras el escribano o la escribana van obteniendo los certificados, y se fija una fecha para la fecha de la compraventa o de la promesa de compraventa. Si después no celebra el contrato, esa seña queda para el vendedor como indemnización de los daños y perjuicios. Entonces, también vamos a ver eso, son temas importantes y muy prácticos que ustedes mañana le preguntan a un vecino sobre el tema. Como, ¿estudiar Derecho? Bueno, te quiero hacer una pregunta. Vine a hablar en la abogacía, cuando salgan van a tener estos temas y quiero que les queden claros. Así que esa es un poco la ruta. El tema de cláusula penal, liquidación anticipada de daños y perjuicios, arras y multa penitencial lo tienen en el tomo 18 de Gamarra. El tomo 18 de Gamarra tiene varios temas, uno es cláusula penal. En la última actualización, o sea, el tomo 18 actualizado, está actualizado por el profesor Caumont y por quien les habla. También participaron el profesor Marcelo Morín, Javier Miranda y Jorge Pires. Si acceden a esa versión, que debe estar en la biblioteca, entonces mejor. Y si no, léanlo de donde lo puedan leer. Pero cláusula penal es un tema que tienen las notas del código, para ver, me refiero a cláusula penal, que no está en el capítulo de contractual que tienen subido a EVA, de los artículos 1363 a 1374, lean las notas del código y bueno, y ahí van a tener una idea básica de la cláusula penal, las funciones, las diferencias con liquidación anticipada de daños y perjuicios. Eso está tratado acá en el código. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el viernes. ¿Sí? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta el viernes, profesor. Y el viernes quedamos que les... ¿Habilita a las 8 de la mañana el parcial? No, después de clase, si no. Perfecto. Si no, Claro, después otra vez el tema. No, después de clase para que lo vean tranquilamente. Perfecto. Perfecto, nos vemos entonces, que pasen bien. Está bien.